Las últimas luces del atardecer teñían el cielo de un rojo profundo, cuando Elías llegó al borde del bosque. Frente a él, un sendero casi olvidado se adentraba en la espesura. Nadie se aventuraba por esos caminos desde hacía décadas. Se decía que en lo más profundo del bosque existía una cueva donde la vida te ponía a prueba, y Elías necesitaba respuestas. Y es que había pasado los últimos años sintiéndose perdido. Todo lo que había construido se había desmoronado. Su trabajo, su relación, su confianza en sí mismo, como si la vida le hubiese puesto en pausa, sin avanzar en ninguna dirección. Necesitaba encontrar su camino. Cuando el último resquicio de luz se desvaneció, un resplandor tenue apareció entre los árboles. Con paso firme, Elías avanzó hasta encontrarse en la propia boca de la cueva. En la entrada, una anciana de rostro surcado por el tiempo le esperaba. «Has llegado», dijo con voz serena. «No soy yo quien decide si entras o no, eso depende de ti. Pero si lo haces, deberás elegir con sabiduría». Elías en ese momento sintió un escalofrío, pero asintió. Sin decir más, la anciana se apartó a un lado y le dejó paso. Tomando una última bocanada de aire, Elías cruzó el umbral y comenzó a descender por el estrecho pasadizo de piedra. La cueva era inmensa, y en su interior 3 caminos se abrían ante él, cada uno iluminado por una tenue luz de distinto color, y una inscripción en la pared le hizo entender la prueba. La inscripción ponía: 3 caminos, 3 destinos, y tan solo uno te permitirá seguir hacia adelante. El primero era el camino de la seguridad. Era un sendero ancho y sin obstáculos, con un suelo firme y una luz dorada que lo hacía bastante acogedor. Prometía tranquilidad y estabilidad. El segundo era el camino del sacrificio. Se veía imponente, un sendero escarpado, cubierto de piedras afiladas y con una intensa pendiente, casi vertical y perdiéndose en la oscuridad. Este camino se veía arduo, pero al fin y al cabo era bien conocido que muchas veces el sacrificio tenía sus recompensas. Y quedaba el camino de la verdad. Este último era un sendero cubierto por la niebla, donde apenas se podía ver unos pasos más allá. Un camino incierto, donde cada paso parecía un salto al vacío. Elías se quedó en silencio. ¿Cuál debía elegir? El camino de la seguridad parecía tentador, sin esfuerzo, sin riesgos, pero ¿acaso era real? ¿Era una verdadera salida a su situación actual o tan solo una ilusión de control? Sabía que en la vida nada valioso, por norma general, se conseguía sin luchar, así que dudó. El camino del sacrificio le resultaba familiar, y es que había vivido siempre esforzándose, luchando, dejando prácticamente todo de lado por sus objetivos. Pero ¿era esa la única forma de avanzar? ¿Debía seguir soportando esas cargas sin cuestionarlas? En fin, más dudas. Por último, el camino de la verdad era el más desconcertante. No ofrecía garantías, no le decía a dónde iba, solamente prometía que, al final, encontraría, como su propio nombre indicaba, la verdad. Una oferta prometedora, desde luego. Elías cerró los ojos. Sintió el peso de todos esos años en los que había basado todas sus opiniones entre lo cómodo y lo difícil, pero nunca desde una comprensión real de sí mismo y de lo que de verdad necesitaba. Y entonces, sin pensarlo más, dio un paso hacia el camino cubierto de niebla. Al principio no veía nada, el miedo lo paralizaba, la incertidumbre lo tentaba retroceder, pero algo dentro de él le decía que siguiera adelante. Y es que con cada paso, la niebla parecía aclararse un poco, pero no porque el camino se hiciera más visible, sino porque él comenzaba a agudizar sus sentidos. Cuando finalmente llegó al otro lado, la cueva se abrió, y ante él apareció el amanecer más hermoso que jamás había visto. Detrás de él, la anciana lo observaba con una leve sonrisa y le dedicó unas últimas palabras. No existe un camino sin esfuerzo, pero existe un camino verdadero. Un camino que no se ve al inicio porque se construye con cada paso que das. Y es el único que te lleva a donde realmente debes estar. Elías miró hacia el horizonte y, por primera vez en años, supo qué hacer. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me dejes un like, te suscribas y, por supuesto, que me dejes en los comentarios los futuros temas que te gustaría que tratásemos en el canal. Me encantará conocerlos. Un abrazo.